En el comercio digital y en el comercio internacional existen tanto exportadores como importadores, siendo esta segunda actividad mucho más difundida, mucho más accesible actualmente, gracias a la tecnología, gracias al Internet, gracias a que hay un Amazon, hay un Alibaba, etcétera. Y el día de hoy conversamos con un emprendedor que desarrolla una aplicación que permite que muchas más personas estén en la capacidad de importar desde diferentes mercados del mundo. Y antes de dejarlos con el episodio de hoy, obviamente agradecer a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue hacia todos ustedes. Primero, MayuGo, certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Y también a PAOP, Más Academia, Más Ciencia. Tenemos asesoría de proyectos de investigación académica, implementación de modelo de negocio, asesoría de papers, póster de divulgación, data analytics, planeación estratégica y nuestro nuevo servicio, gestión por procesos. Recuerda, Más Academia, Más Ciencia. A continuación, el podcast, espero que sea de tu provecho. Y bueno, nos vemos en redes. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Es un gusto estar nuevamente con ustedes allá, nosotros por acá. Y realmente es, como todos los episodios, también tenemos el día de hoy un invitado. Gracias a toda la gente que sigue el podcast. No olviden suscribirse al podcast tanto en Spotify como YouTube. Nos pueden encontrar como Escuela Lean. Gracias a la gente que nos sigue. Terminamos el año 2022 muy bien y el 2023 también estamos comenzando con muy buenos números. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos? Bueno, en la temporalidad que se encuentra la audiencia, es un gusto poder participar en este 2023. Tenemos nuevas metas, tenemos nuevos objetivos y Alfredo, pues, como tú sabes, tendremos muchas perspectivas nuevas para este año y, pues bueno, claro, con la continuidad de este podcast y que sea de generación de valor. Jair, me parece súper bien y vamos con todo realmente en el 2023. Como les comentaba, obviamente, como no es la excepción, el día de hoy también tenemos un invitado súper interesante. Desde Ecuador también en este caso, vamos a conversar un tema súper chévere, realmente que es importante, sobre todo si tienen ustedes una pyme, si tienen un emprendimiento, si están en ese mundo del comercio, por ejemplo, que es súper interesante que vamos a hablar a profundidad sobre eso de allí. El día de hoy nos acompaña Santiago Sánchez de Importa App y es un gusto que hoy nos acompañe. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Jair, qué gusto, muchas gracias por el espacio. Un gusto poder saludarles a todos. Genial, Santiago. Santiago, un gusto que estés hoy día esta noche con nosotros. Gracias por darte el tiempito de grabar. Y vamos a tocar un tema súper interesante, como les comentaba. Vamos a ir abordando poco a poco el tema y me parece súper bien. Santiago, siempre tenemos la costumbre en el podcast de nosotros no presentar al invitado. Siempre dejamos esa parte a él. Una, por no meter la pata y dos, también para darle el espacio, ¿no? Que se explaye y realmente nos cuente, ¿no? Entonces, quería preguntar que te presentes un poquito, nos cuentes qué haces, qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por el espacio. A ver, mi nombre es Santiago Sánchez. Actualmente me encuentro liderando una startup de comercio internacional que se llama Importa App. Y lo que nosotros hacemos es ayudar a pequeñas, medianas empresas y emprendedores que desean importar o exportar. Los ayudamos mediante un marketplace de servicios logísticos y la propuesta de valor es convertirnos en el departamento de comercio exterior de estas empresas para generarles un ahorro en nóminas, aprendizajes, todos los costos operativos y demás. Esa es la propuesta que ahorita mismo la tenemos en el mercado. Salimos al aire desde el marzo de 2022. Sin embargo, en importaciones yo vengo trabajando más de 5 años y he tenido la experiencia de trabajar cuando he sido gerente comercial en dispositivos médicos y en industria farmacéutica, en donde aprendí pues básicamente el negocio y ya luego visitando ferias en Colombia, ferias de negocios en China, salió un poco la idea de poder lanzar la aplicación y ayudarlo enfocado en los emprendedores y en las pymes latinoamericanas, a quienes consideramos que podemos dar un gran apoyo, un beneficio muy importante, y por eso nació la idea y eso es lo que ahorita mismo estamos lanzando y tenemos como producto y novedad. Genial, Santiago. Súper bien. Chévere, gracias por, de hecho, asistir, gracias por estar aquí, por darnos el tiempito de compartir. Y como vean, vamos a hablar del tema, un poquito más del tema comercio digital, un tema más de importaciones, que realmente creo que los últimos años han tenido un auge interesante, entonces de una u otra forma se va abriendo espacio en esa parte. Sí, correcto.
Jair. Sí, Santiago, mil disculpas. Bueno, estaba con un problema de conexión, pero esperamos pues tener en claro el tema más que nada en lo tuyo, justo que estábamos viendo, y de hecho también estamos tomando nota. Quizás por eso es el tema de poder entenderlo, este panorama nuevo para nosotros, quizás los ingenieros industriales, y hablar del comercio digital como tal, ¿no? ¿Cuánto ha evolucionado en el Ecuador solamente en el último año? Entonces, en estas dos preguntas, pues, si nos puedes particionar y más bien mencionarnos, sería bastante prudente para resolverlo contigo. Perfecto, claro que sí. A ver, el comercio digital, también entendido o llamado comercio electrónico, en el Ecuador, y yo creo que a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, sufrió una aceleración muy interesante a partir del tema de pandemia, que como ustedes saben, pues nos confinó a toda la población humana a permanecer casi 2 años encerrados, con algunas restricciones más fuertes en algunos que otros países, pero obligó a utilizar todos los medios digitales disponibles. Y eso significó de que muchas personas que jamás habían hecho consumos mediante portales o mediante herramientas que están en el Internet, se vean obligados a hacerlo. Entonces, de alguna manera, las personas que conocen del tema mencionan que se aceleró 11 años la adopción de estas nuevas tecnologías versus todos los temas prepandemia, o sea, versus todas las herramientas que teníamos prepandemia. Entonces, con ese antecedente, el comercio electrónico, el comercio digital, se puede entender como todas las actividades comerciales que permiten el intercambio de productos o de servicios mediante herramientas tecnológicas subidas en el Internet. En ese sentido, es bien interesante que nos permita a nosotros, como en este momento como humanidad, el poder hacer transacciones a nivel global. Entonces, podemos hacer compras mediante portales e-commerce. Los canales de pago también se encuentran automatizados y nos dan cobertura no solo regional, latinoamericana, sino global. Y eso puede permitir realizar una compra en cualquier parte del mundo y nos queda únicamente el tener una logística amigable que nos permita hacer la traída de esa carga. Y al revés, en el caso de los exportadores, también podrán encontrar, mediante mercadeo digital, podrán lograr un alcance en los países de destino a donde quieran llegar y lograr las ventas en línea. Esas ventas apalancadas con un botón de pagos de por medio, pues significa de que ya han hecho el recaudo. ¿Y qué le queda al exportador? Pues únicamente la cadena logística amigable que le permita mover una carga de un punto A a un punto B. Entonces, en ese sentido, el comercio electrónico para mí es una gran oportunidad que existe y para los países latinoamericanos es una oportunidad muy grande para poder poner en vitrina mundial todos los productos que se hacen acá y también poder aprovisionarse de mercados extranjeros. Excelente. Y bueno, en tanto al último año en Ecuador, quizás dar un poquito más de ampliación a tu pregunta, a tu respuesta, perdón. Bueno, en el último año en Ecuador han habido avances muy interesantes. No tengo datos exactos estadísticos, sin embargo, hay temas muy importantes como que, por ejemplo, tengamos ya disponibles no solo uno, sino varios botones de pago y algunos de estos, por ejemplo, sean unicornio a nivel global. Eso habla un poco de la apertura que ha habido con respecto a los medios de pagos o a los canales de pago tradicionales que teníamos versus lo que ahora mismo se está adoptando en el mercado. Otro dato interesante quizá pueda ser fue el uso de herramientas tecnológicas para poder hacer conexiones, llamadas, reuniones y demás. Antes las reuniones presenciales pues eran como que la regla siempre en todas las industrias y en muy pocas ocasiones los clientes nos aceptaban, por ejemplo, en el caso nuestro, nos aceptaban una reunión en línea. En muchos de los casos se les dificultaba, pero a raíz del tema de pandemia, el tema se volvió pues mucho más fácil de manejar y las empresas empezaron y las personas empezaron a aceptar reuniones. Un tema que a mí me parece muy importante y que hay que ponerlo sobre la mesa es el nacimiento de las marcas digitales como tal. Y entonces, porque como ustedes saben, los temas tradicionales ameritan tener un punto físico donde es el encuentro del cliente con la oferta, o del cliente con el asesor que lo está manejando. Sin embargo, las marcas digitales permiten tener una interacción en línea y es bueno porque ya el cliente que despertó la necesidad busca la marca en el Internet y recorre un camino de venta, si se quiere, solo, quizá el 90%, y únicamente cuando ya se encuentra seguro de realizar ese siguiente paso, de hacer la compra, toma contacto con alguien de la empresa para dar un siguiente paso. Entonces, pienso que han habido a nivel Ecuador y a nivel LATAM
algunos como estos temas, estos 3 que acabo de mencionar, que han sido bien importantes y que le han dado una dinámica bien fuerte y muy interesante al comercio en general. Genial, Santiago. Y justo nos comentabas en esa parte, obviamente hubo esa aceleración, ¿no? En tema de comercio electrónico, en ese tema logístico también, desde los típicos deliveries, ¿no? Todo el mundo empezó a comprar, había una necesidad de tener las aplicaciones, o sea, hubo todo un boom ahí en muchas cuestiones. Y en ese punto, por ejemplo, ¿cómo ha sido esa relación? Porque, chévere, yo me creo una cuenta en Amazon, voy y compro, no hago ahí, o en Mercado Libre, o lo que sea, no voy y compro. Pero ¿qué pasa atrás de eso, no? O sea, ¿cómo me llega a mí el paquete, no? Porque también, si hay un incremento, digamos, en ese movimiento de comercio electrónico, tiene que haber también un incremento en esa logística, ¿no? Tiene que haber algo ahí que está pasando atrás de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa relación ahí? ¿Cómo es esa relación de...? Porque el comercio electrónico a veces uno, como usuario, compro, ¿no? En algo, en cualquier tienda y me llega, ¿no? Pero tiene que haber algo muy, muy detrás, ¿no? Y peor aún, hablando del tema ya de un negocio que exporta o importa, ¿no? ¿Cómo es esa relación, no? ¿Cómo está vinculado eso? ¿Cómo funciona, digamos, ese ecosistema tanto de que yo hago la compra, pero me llega, ¿no? ¿Cómo es ese tema logístico detrás de todo eso, no? Bien, excelente pregunta, Alfredo. Bueno, primero que los portales e-commerce están abiertos a recibir muchos proveedores, es decir, que muchos de los quizás exportadores ecuatorianos o latinoamericanos que nos estén mirando ahora mismo puedan ofertar sus productos no solo en portales como Amazon, sino también en otros portales. Entonces, en ese sentido, se democratiza la oferta y se permite ofertar muchos productos dependiendo de la necesidad de cada uno de los compradores que entran a los portales. Hay una teoría bien interesante que se llama la teoría de cola larga, donde se permite poner productos que no son de alta demanda en portales e-commerce, porque como el alcance es mucho más grande, quizás regional, quizás global, entonces se puede poner esos productos de nicho para que sean comprados por una gran cantidad de personas que quizá localmente sean muy pequeños y no representen negocio. Entonces, teniendo en cuenta que la primera parte, la oferta, permite a exportadores o a fabricantes vender sus productos en portales e-commerce, hay una transacción que hace el e-commerce en este caso, que es el front del negocio, porque la gente entra a Amazon y ahí encuentra todos los proveedores y los productos que busca. Realiza la compra, Amazon hace una transferencia del valor después de que el comprador ha acreditado los pagos mediante tarjeta, retiene obviamente su ganancia y acredita los valores al proveedor. Y este proveedor, pues dependiendo de dónde se encuentran sus productos, es el que los va a despachar. Normalmente en este caso los e-commerce, por ejemplo en el caso de Amazon ya hay una logística que está programada. Amazon también ha entrado en esta logística, es decir que ellos también tienen una parte de participación dentro de esta cadena de distribución. Y la cadena de distribución puede componerse de varios ítems. Por ejemplo, si es un traslado país-país, entonces va a haber un inland en el mercado de origen. Luego, si se necesita, quizás una aduana de salida, en el caso de que sea necesario, de que sea una carga grande. Un medio de transporte principal, que será marítimo o aéreo, en este caso de los e-commerce, normalmente suele ser aéreo y suelen llegar en 10 días aproximadamente acá al Ecuador. Y luego de eso, pues, la nacionalización en el caso de que se necesite y luego el traslado desde los aeropuertos pues hasta el punto de destino. Esto no varía ni es diferente de los volúmenes grandes, porque ahorita mismo hablamos de e-commerce, pero me acabo de comprar un par de zapatos o me acabo de comprar un celular y 2 libros. O sea, son temas pequeños, ¿no? Sin embargo, cuando salimos del courier y vamos a los volúmenes grandes, me refiero al régimen consumo, es exactamente igual, porque yo puedo hacer una compra de valores grandes y de volúmenes grandes en China, por ejemplo, y luego de eso lo mando a un warehouse, una bodega, que en este caso puede ser la nuestra. Se hace la consolidación de la carga, que pueden ser varias cargas. Hay un medio de transporte que sería desde bodega hasta puerto, aeropuerto, una aduana de salida que sería lo necesario, un medio de transporte que dependiendo del peso y el volumen va a ser marítimo o aéreo, llegada al Ecuador, arribo al Ecuador, pago de impuestos necesario, nacionalización y luego la entrega dentro del país en la ciudad que se necesita. Entonces, esta sería como que la logística normal. Dicho así, parece sencillo. Obviamente, articular esto
genera un gran estrés y hay muchos, sobre todo, tiempos que es lo que se necesita, pero lo que hizo las herramientas digitales fueron darle visibilidad a estos temas que antes eran un poco ocultos. Entonces yo no podía saber la trazabilidad en dónde se encontraba mi carga. Ahora sí puedo saber en tiempo real si yo importé hace 15 días y voy a tener de tránsito 35 o 39 días, puedo saber exactamente en dónde se encuentra ahora mi carga, si ya está llegando, si ya se nacionalizó, si ya me lo van a entregar. Entonces, estas herramientas digitales ayudaron a dar esa visibilidad que antes no la teníamos y que era un poco difícil de hacer seguimiento. Ya, Santiago, y sobre todo creo que también esas herramientas han permitido como que democratizar un poquito más el acceso, ¿no? A que yo poder también acceder a mercados, a ver productos, a comprar. Siempre está a esta distancia de un clic, digamos, en esa parte. Es un poquito más asequible, digamos, para todos, que también ha sido, creo, una ventaja de todo esto que se ha acelerado, de pandemia y demás, pero bueno, algo bueno va quedando también en esa parte. Sí, señor. Un tema también ahí importante es que la gente le perdió un poco el miedo, ¿no? Sobre todo las generaciones más antiguas que obviamente se sentían cómodas haciendo transacciones tradicionales, lo cual está muy bien y se va a mantener. Sin embargo, dada la necesidad, les tocó caminar por senderos que quizás no eran sus habituales y encontrarse de que la transacción comercial no era tan difícil como se pensaba o que no iban a recibir su producto, pues se demostró que sí lo iban a recibir y con algunas diferencias del procedimiento tradicional, pues puede ser muy satisfactorio. Genial, Santiago. En esa parte, Excelente. súper chévere ¿cómo es tú pero el miedo, ¿verdad? Uno dice, chuta, y ahora llegará el paquete, no llegará el paquete. Aunque al principio sí que era un poquito medio, creo que complicado, ¿no? O sea, comprábamos, voy a decir un nombre, ¿no? En Wish, no me acuerdo cómo se llamaba, esas páginas que eran de la China, ¿no? Y era una suerte y llegaba la camiseta que viste medio y llegaba small. Entonces, creo que al principio sí pasaba algo, era medio poquito complicado, pero ya se va afinando, digamos, con el paso del tiempo, digamos. Sí, correcto. O sea, un tema que pasaba mucho y me recuerdo cuando había correos del Ecuador, era que se demoraba varios meses en llegar. Y bueno, era esperar a que llegue la carga, ir a retirarlo en correos, salvo que te lo iban a entregar, y luego mirar si era el detalle efectivamente que te habían despachado lo que tú habías comprado. Entonces, sí hay varios temas que se han ido puliendo de ahí a la fecha. Entonces, ahora sí tenemos un comercio digital mucho más amigable y mucho más centrado en las necesidades del comprador. Chévere, justamente queríamos ver también con Alfredo y como tú sabes, somos quizás alguien que está aprendiendo con un experto, en este caso tú, Santiago. Gracias también por estar con nosotros. Y a nosotros, al mí, Alfredo, es también interesante aprender estos temas. Créeme que es un mundo bastante grande y como tú dices, ¿no? Quizás suena muy fácil, pero cuando vas descomponiendo las partes es importante verlo, ¿no? Y justamente se necesita una parte de relacionalización internacional, una relacionalización integral para poder hacerlo. Y ante esto es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo accedo a importar o más bien, cómo yo, como una persona quizás natural, pueda acceder a algún tipo de servicio o algún tema de poder adjudicar este tema, ¿no? Como tú mencionabas, si nos puedes dar un poco más de ampliación y, bueno, satisfacer quizás nuestra pregunta un poco personal, ¿no? Para poder hablar de este tema. Sí, con mucho gusto. Bueno, a ver, un importador tiene que tener algunas motivaciones antes de decidir importar, ¿ya? Una de esas, por ejemplo, es tener capacidad de colocación de producto, ¿ya? Esto es muy importante porque mucha gente quiere hacer importación, pero no conoce el producto que va a importar o no sabe en qué mercado va a incursionar o quiere incursionar en un mercado que es diferente del que está trabajando ahora mismo. Entonces, ahí pueden ver varios temas como, por ejemplo, curvas de aprendizaje en mercados nuevos que supongan demasiado tiempo para drenar los stocks y que el dinero que yo he invertido se quede en bodega mucho tiempo hasta yo poder generar la rotación y la venta necesaria. Eso puede significar que quizás el negocio se ha atrasado o que quizá no me alcanzó el oxígeno para los meses que me tocó drenar ese producto que se encuentra en bodega. Entonces, es muy importante que haya una capacidad de colocación. Un tema que nos pasa muy común es que nos llaman las personas y nos preguntan qué es bueno importar. Pues esto que puede ser como anecdótico, siempre nos dicen, bueno, ¿y qué es bueno importar? Tengo $25,000, me sobran 25,000, ¿qué será bueno traer? Y es bueno traer lo que usted pueda colocar y lo que usted se sienta cómodo trabajando, porque también puede pasar que importes un producto y luego no te guste el mercado en el que estás.
o que importaste y no hiciste un buen costeo y te llegó a precio similar del precio PVP o más caro de lo que se vende en el mercado. Y entonces no es negocio y más bien estás perdiendo plata. Entonces, lo primero que tiene que tener el importador es hacer los números para poder tener un soporte de por qué va a dar ese paso en importación. Ya, cuando nosotros armamos los programas o los cursos de importación, siempre revisamos esta parte como una parte estratégica que soporta la decisión de importar. Una vez tienes ya la decisión de importar, has identificado el por qué, tienes que buscar los proveedores. ¿Ya? Tienes que definir los productos, definir los mercados. Siempre se piensa en el mercado de China como la primera opción. Y China es un mercado de volúmenes y es el 30% del PIB mundial. O sea, 3 de cada 10 dólares que circulan en este planeta pertenecen al gobierno chino. Y en ese sentido, es el primer mercado que nos viene a la mente. Sin embargo, como latinos tenemos otras alternativas. Estados Unidos está muy cerca. Miami es el destino casi que preferido de los ecuatorianos viajando de aquí a Estados Unidos. Tienes mercado, por ejemplo, en Panamá, que además de tener Pacífico y Atlántico dentro del mismo país, tiene 3 puertos y hay una zona libre que es Colón. Y además de eso tienes Colombia, donde está el puerto de Cartagena, que también te puede servir. Entonces, no tienes que dar necesariamente el paso hacia China. Puedes hacerlo si quieres comprar volumen. Sin embargo, mientras menos unidades vas a comprar, más te acercas al precio retail. Y a lo mejor puede ser mejor idea explorar alguno de estos mercados alternativos que te menciono. Pero si ya has definido esto, entonces encuentra un proveedor. Hay que verificar ese proveedor. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para garantizar de que es el idóneo para dar el siguiente paso. Haces la compra. O antes de hacer la compra puedes solicitar una cotización y un packing list. Este documento te sirve para cotizar el flete, o sea, cuánto cuesta el traslado marítimo y aéreo, y la cotización te sirve para saber cuánto vas a pagar en impuestos. Entonces, esos son los 3 presupuestos que tú necesitas. El primero, que es el de producto, el segundo, que es el logístico, y el tercero, que es el de impuestos. Con estos 3 sumados, tú ya tienes tu costo final acá en el Ecuador. Y el ejercicio que les pedimos que hagan es que revisen de ese precio final cuánto se vende acá el producto que tú estás trayendo. Si el margen te da, entonces adelante. Si el margen no te da, entonces qué bueno que hayas hecho los números y no te hayas metido en esa operación sin antes saber tener estas cifras que te respalden. Si la tienes, pues ya es facilito, la traes acá al Ecuador a la carga, la nacionalizas y la tienes para vender. No es necesario que te vuelvas un experto en la operación, porque tú vas a subcontratar la operación. Hay muchos operadores logísticos con quien puedes hacerlo. Puedes hacerlo con nosotros o con quien tú gustes, pero no es necesario que te vuelvas un experto. Más bien necesitas saber para dar apoyo y seguimiento. En lo que tú tienes que ser un experto es en la parte estratégica de tu negocio. Y eso es lo que más se debe trabajar con los emprendedores y con las pymes. Genial, Santiago. Y te quería preguntar justo, hay siempre me he topado con unas particularidades, digamos, en el tema de importaciones, como dices tú, como decíamos, está un poco más accesible, pero sí hay que tener cabeza, ¿no? Para ver qué comprar, dónde comprar, a quién y ese tipo de cosas. O sea, no es así nomás que me aventuro, digamos, aparte. Y algo que siempre me llama la atención, y te quería preguntar también esa parte, en el tema más de courier, digamos, Ecuador tiene esa famosa figura que es el 4x4, ¿no? Sí. Está, creo que hace algunos años en sí. Y tu opinión, ¿cómo le ves? No sé si realmente hay una figura parecida en otros países, no sé cómo es en el mecanismo en otros lados. ¿Qué te parece eso de ahí? O sea, ¿funciona? ¿Le da más apertura a la gente? ¿Es medio tramposo? Porque al final hay que pagar un envío, pues hay que pagar también, depende de qué traigas, hay que pagar tal vez un impuesto. ¿Cómo le ves esa figura? Que creo que es bastante particular de nosotros, ¿no? Sí, bien. Bueno, el régimen courier existe a nivel global, ¿no? Sin embargo, las normativas aduanales sí pertenecen a cada país. Y el tema de paquetería, pues es un negocio muy grande donde existen empresas gigantes que hacen esa gestión. De la normativa aduanal ecuatoriana y en el caso del régimen courier como tal, a mí me parece que ha cumplido los objetivos que se han planteado, ¿no? Hubieron algunas modificaciones, el 4x4 es hasta $400 y hasta 4 kilos, y en ese sentido permite traer compras pequeñas. Había una cantidad que te limitaba las veces que podías comprar en el año, pero ahora esa se quitó y ya no lo tienes. Y también otra de las ventajas es que cuando no traes para uso comercial, no pagas tasa de nacionalización, lo cual es bueno.
Entonces paga solo manejo, paga solo flete y delivery, flete internacional y delivery en el caso de que te lo vayan a dejar en tu hogar. Entonces, lo deja realmente económico y fácil para que una persona pueda dar un siguiente paso. Esto puede ser bueno quizá para un importador grande, para traer muestras. Entonces, antes de embarcarme en la operación grande, pues traigo muestras y miro si es lo que yo quiero. Si no te satisface el 4x4, es decir, tú quieres traer un poco más, tienes la categoría C. La categoría C puedes traer hasta 100 kilos y hasta $5,000 y eso es bueno porque puedes hacer una nacionalización simplificada. No es todavía un régimen consumo, así que todavía estás dentro del courier y puedes hacer ahí algunas cosas interesantes. Entonces, a mí me parece una excelente herramienta. Pienso que dependiendo de las cantidades que se quiera comprar, del momento de uso de la operación y del tipo de comprador que yo sea, pues tengo todas las alternativas disponibles para utilizarla. Y en ese sentido pienso que los dos regímenes han cumplido bien sus objetivos y satisfacen las necesidades ahora mismo del mercado. Excelente, Santiago. Justamente, bueno, nuevamente es un mundo bastante inmenso. Tú lo habías dicho, el delivery, el tema cómo haces la importación, los traslados, los procesos también que justamente estamos revisando. Y prudentemente teníamos para ti dos preguntas, o al menos en lo que me refiere a mi persona, decirte con anticipación. Primero, ¿qué consideras una solución de todo lo que hemos hablado? Sea quizás un proceso o inclusive ya un tema de una formación organizacional, ¿no? La solución como tal que tú consideras. Y la siguiente también, bueno, ya también sabiendo de tu perfil, quizás dónde te podemos contactar y con eso, pues, generarte quizás algunas preguntas. Sé que la audiencia puede tener alguna duda, sea de la importación, sea de también, pues, tu emprendimiento, pues, claro, que le permitas ver a la audiencia, pues, tener esta interacción que es bastante importante. Por favor, tu respuesta. Claro que sí. A ver, sobre la solución es un poco difícil poder decir porque dependería de varios temas. Primero, por ejemplo, del tamaño de la empresa o de la pyme, de la cantidad de inversión que se quiera realizar, del tipo de producto que se vaya a utilizar. Sin embargo, hay productos estándares que seguramente podrán dar solvencia a la necesidad de varios usuarios. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos enfocados en pymes, pequeñas, medianas y en emprendedores. En ese sentido, para nosotros era bueno identificar cuáles eran los puntos de dolor que tenía este segmento y en base a esos puntos de dolor lograr una herramienta que sea efectiva. ¿Ya? Normalmente los productos se generaban al revés. Yo sacaba mi producto en base a lo que yo pensaba que era la propuesta de valor que necesitaba el mercado y luego lo validaba con el mercado. En muchos casos hacía clic y se quedaba, pero en otros muchos no hacía clic, no era lo que la gente quería y el producto se iba. Entonces había que cambiar un poco ese tema para poder brindar un servicio que realmente aporte valor. Entonces nos encontramos con que lo primero que tenían de dolor los importadores y exportadores, pero básicamente los importadores, era que no tenían proveedores, ¿ya? No sabían dónde encontrarlos y cuando los encontraban no sabían si eran efectivos o no. Entonces, ese fue el primer dolor que identificamos y que es una de las propuestas de valor también nuestras, ¿no? El segundo era que no conocían sobre los documentos que necesitaban para hacer importación. Entonces, no sabían si tenían que sacar un registro INEM, si había que sacar un ARSA, hay que generar un MIPRO. No sabían los requisitos con el SRI, por el tema de token, por ejemplo, que se necesita para firmar los documentos de nacionalización y exportación. No los tenían claros. Entonces, llegaba el momento de dar un siguiente paso de importación, pero yo todavía no estaba preparado como persona natural o como empresa para poder hacer ese movimiento y me tocaba buscar a una tercera que lo haga por mí. Otro de los puntos de dolor que nos encontramos era la visibilidad. Ahora tenemos las herramientas digitales para mirarlo, pero hace varios años cuando yo hacía importaciones, el tema era difícil, era por teléfono. O sea, el correo electrónico había, pero el teléfono era el que mandaba y era el fijo. Entonces era más complicado a que te respondan la llamada y que no esté ocupado o te tocaba desplazarte a ti para ir a preguntar. Ahora ya tenemos herramientas que nos facilitan el tema, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp, tenemos mensajes de texto, tenemos plataformas, notificaciones, mensajes push. O sea, hay un montón de herramientas que nos pueden servir. Pero antes el tema de operación era
un tema que no había visibilidad. Entonces, ese fue otro de los puntos que encontramos. Y por último, teníamos dos, con uno final que es el más importante y que atañe a todas las pymes latinoamericanas y emprendedores. Entonces, el cuarto punto de dolor era que no tenían claro sobre las nacionalizaciones y los impuestos. Entonces, muchos se encontraban con la sorpresa de que tenían que pagar impuestos altos y no los tenían considerados dentro de sus flujos. Entonces, era sacar dinero de donde sea. Y esto me lleva al último punto, que es un punto neurálgico, creo, para todas las pymes a nivel global o empresas que están haciendo, y era que tenían un presupuesto limitado. En muchos casos era un disparo, era one shot. Entonces, tenía que salirles bien la operación, porque si no, eso significaba que se ponía en duda la continuidad de la operación o incluso de la empresa. Entonces, tenía que irles bien como que de manera obligatoria, y eso nos motivó, o sea, al encontrar estos puntos de dolor, nos encontró sacar una solución nueva que les permita a los importadores, pymes, pequeñas, medianas y emprendedores hacer una gestión ágil en línea que les permita generar una cotización. Si estás trabajando con China y 13 horas de diferencia, en la madrugada puedes solicitar la cotización y no tienes que estar esperando al siguiente día, o si lo haces un fin de semana, no tienes que esperar a que sea lunes, hora hábil para empezar a hacerlo, sino que ya puedes arrancar. Y el hacer esa comunicación en línea, pues también nos puede ayudar a ser muy ágiles, ya que pues tú revisas tus notificaciones a la hora que tú tienes tiempo o te lo amerita el proceso, y no necesitas destinarle un espacio durante el día o durante tus labores, quizá para hacerle seguimiento al tema. Entonces, yo pienso que las soluciones tienen que ir atadas con los puntos de dolor de los mercados que queremos atender y de los públicos que son nuestros objetivos. Por ahí creería, mi estimado Jay, que puede ir la respuesta. Excelente. Creo que la solución para importadores y para personas MIPES me parece que es tu aplicación. Pues dinos un poco más de esta aplicación y más que nada conciso el tema de redes sociales. Como siempre mencionamos aquí, el tiempo es tirano, la verdad. Estamos aprendiendo importación, un ingeniero industrial, bueno, dos en este caso, pues, y créeme que es motivador ver este tema. De esa parte, por favor, súper breve, corto, y para pasar con la última, ahí sí, la última pregunta le dejo a Alfredo, que le teníamos guardado para ti, así que, por favor, tus contactos y la solución más que nada de tu, o más bien de tu aporte como emprendimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, nos puedes encontrar a nosotros como Importa App, al final con A y P, app.com. Ahí nos puedes encontrar, somos una web app, es decir, que puedes acceder desde tu navegador, computador, sobremesa o móvil, y desde ahí puedes generar la cotización. En nuestras redes nos encuentras como Importa App en Facebook, @Importa App Instagram, igualito en LinkedIn, y de ahí nos puedes contactar mediante WhatsApp, y pues podemos hacer la asesoría que necesites personalizada para entender la necesidad del cliente, y con eso armar pues un proceso que sea adecuado para solventar ese dolor. Genial, Santiago. Como dijo yo también el tiempo vuela y que nos hemos dado cuenta, nos vamos de largo, pero bueno, ahí le vamos. Justo, la idea es, siempre el espacio es buscar captar full temas así puntuales, rápidos, de muchas cosas, pero para que abarque la mayor cantidad de información que realmente no sea muy preciada para la audiencia. Santiago, y justo hay una pregunta que tengo ahí en el medio. En tu experiencia, digamos, ya sobre todo en importaciones, en contacto con la gente, ese tipo de cosas, ¿tienes alguna anécdota que sea una curiosidad que te ha pasado, que digas, chita, como que importaron este producto así medio raro, o pasó algo así? ¿Tienes alguna anécdota en esa parte que nos compartas? Sí, claro que sí. Bueno, nos ha pasado muchas cosas. Voy a contar dos, una brevemente y una con un poco más de detalle. Hace unos años atrás nos llamó un cliente que había comprado vinos en China y le había parecido buena la oferta versus lo que se vendía acá en el Ecuador. Hizo la compra, compró un container completo y pidió que se lo envíen acá al Ecuador. Cuando llegó el producto acá, se encontró con que habían varios documentos que él no conocía, que tenía que pedirle al proveedor, y el proveedor en ese momento no los tenía disponibles. Entonces, cuando nos contactó, ya tenía la carga 2 meses en aduana, la carga estaba entrando en abandono y se necesitaba hacer gestiones, pero urgentes. Al final, la documentación no pudo ser levantada, el proveedor no las tenía.
y la carga o podía ser incinerada o debía ser devuelta. Y lo más barato era ser devuelta que incinerada. Entonces el cliente mandó la carga, el proveedor chino recuperó su producto y el cliente le pagó por un producto que nunca llegó a utilizarlo. Entonces, esa es una anécdota cuando no haces una negociación adecuada y pasan ese tipo de cosas. Sin embargo, y a pesar de la experiencia que pueden haber, recuerdo yo que me encontré un producto en una feria china que me encantó, me parecía espectacular. Tenía un packaging que era tridimensional. Yo en ese momento había trabajado en industria farmacéutica y me conocía las cadenas de farmacias y demás. Y era un producto que era un nutracéutico y era un producto para la potencia sexual. Era un Viagra básicamente chino, pero con el branding asiático y de productos naturales. Entonces me parecía que era un productazo y que yo tenía que traerlo acá al Ecuador y venderlo. Me la encontré a la proveedora en la feria, la conocí en la feria, conversé con ella, tenía mucha oferta ahí, habían productos, cajas y demás, y habían muchas personas interesadas. Como habían varios interesados y yo quería comprar, ella me pidió que yo le dé un enganche en físico, de dinero obviamente, para cerrar el negocio y me dio su dirección para encontrarnos al siguiente día. Le di el enganche, no fueron muchos dólares, solo fueron 1,800 y al siguiente día fui a la dirección que ella me dio y era un hotel. Entonces no había fábrica, no había punto de venta, no había producto para importar y había perdido 1,800 dólares de manera olímpica. Entonces, si se pierde en negocios frente a frente, estando uno a uno al lado de la otra persona, imagínate que en línea el tema puede ser muchísimo más complicado. Entonces, eso como anécdota que me pasó. Genial, Santiago. Sí, y creo que a ti, a 10,000 fans les ha pasado eso, que realmente no, la fábrica fantasma. Entonces, sí, me imagino que no diría que sea, no sé, o sea, puede ser muy común, pero hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Y creo que ahora también ya hay mecanismos, ¿no?, para comprobar que la fábrica existe, ¿no? Que los comentarios, las opiniones, también creo que ahí está, el consumidor está un poquito más también enterado, ¿no? Sabe del producto, conoce, está más informado, entonces por ahí puede defenderse también cuando pasa algo de ese tipo. Santiago. Sí, señor. Ahí lo importante, Alfredo, perdón que te corte, es que todos estos temas los aprendimos nosotros dándonos de cabezazos contra la pared y nos ha servido ahorita mismo para ya no cometer esos errores y poder hacer una buena recomendación. Sin embargo, cuando arrancas así de cero y quieres importar así de cero sin pedir nada, te puedes encontrar con estas cosas o peores. Sí, me imagino que debe ser también una incertidumbre, ¿no? En alguna parte, ¿no? Si estás comenzando, si es la primera vez que traes, todo esto es un nerviosismo hasta que ya llega el camión a la puerta a dejar el producto. Santiago, y para casi ir terminando, te quería preguntar, ¿qué tips recomiendas a alguien que quiera meterse en este mundo, por ejemplo? No sé, por ahí tienes hay libros, no sé si hay biografía de esto, o sea, no sé cómo aprender, aparte de los cursos que tú das, a una serie de Netflix, por ejemplo, está ahí, creo que también hay, pero Amazon es un caso de estudio, por ejemplo, siempre está por ahí también rondando, o sea, ¿qué nos recomendarías en esos aspectos? Bien, gran pregunta, Alfredo. A ver, sobre importaciones no existe un material que sea académico que te pueda servir. Yo hoy te recomendaría que puedas seguir un curso, puedes seguirlo con nosotros o con quien tú quieras, pero sí es ideal que conozcas sobre las importaciones. Mi recomendación sería que no te centres en la parte operativa, conoce la parte operativa para que puedas hacer seguimiento, apoyo al equipo cuando se necesite, pero tú necesitas trabajar la parte estratégica. Entonces, en ese sentido, mi recomendación de lectura o de audiolibros o de podcast es quizá que pudieras leer un libro que me ha gustado mucho que se llama 0 a 1 de Peter Thiel, quien fue socio cofundador de PayPal con Elon Musk. Entonces, este libro me parece muy interesante, tiene ya varios años en el mercado, pero me parece muy interesante. Y otro de los libros que me parece ahora mismo que está teniendo auge o más bien dicho, de las temáticas que están teniendo auge que se necesita que pueda trabajar la gente con miras a levantar nuevos modelos de negocio, es mirar el tema sobre la economía, la nanoeconomía como tal, y la tokenización de la economía. Entonces, ahorita mismo pues no existe, o sí existe a nivel global, no aquí en el Ecuador todavía,
tokenización, por ejemplo, de importaciones. Nosotros estamos entrando con el tema de blockchain, pero no es un tema habitual todavía. Pero los negocios en el futuro serán digitales quizás al 100%. Y las empresas que no se encuentren digitalizadas, están en ese proceso o todavía no han identificado la necesidad, tienen que dar esos pasos de manera urgente. Quizás en menos de una década ya no nos encontremos hablando de modelos tradicionales, sino que todo sea digital, y es importante hablar de esto para que grandes negocios o personas que han levantado negocios no pierdan ese valor de marca que tienen, sino que lo puedan conservar a pesar de la digitalización. Excelente, Santiago. Evidentemente, la importación es un mundo grande. Me parece interesante este tema del libro de 01 de PayPal, evidentemente el cofundador de PayPal. Te agradezco pues por tu tiempo, Santiago. Es evidentemente prudente ver este tema con las personas que consideres, con las personas que de una u otra manera te permiten asesorar. Y yo en lo personal también digo, ¿no? Si es por el proyecto de investigación y tengas alguna duda, pues adelante. Es el hecho de poder fundamentarnos con todos. De mi parte, te agradezco, Santiago. Yo me despido. Gracias a la audiencia también por escucharnos. Y bueno, pues por más contenido de valor. Alfredo. Genial, Santiago. Como dices ayer, creo que el mundo de inversión es súper amplio y sobre todo creo que cada vez sigue siendo, empieza a ser menos desconocido sobre todo. Creo que ese es el punto clave. Existe herramientas como ImportApp que nos dan la apertura, como digo, es mucho más democrático el acceso. Creo que antes había, bueno, sigue existiendo, ¿no? Grandes importadores, ¿no? Que siempre están ahí gigantes, pero si yo quiero mañana traer maquinaria para mi negocio, quiero traer alguna cosa pequeña, quiero empezar a mover algún producto, entonces hay mucha apertura y realmente creo que, como dices tú también, no solo centrarnos en la China, que creo que siempre es que todo el mundo quiere ir a China, ¿no? La feria de esto, y siempre está normalmente, pero hay más países, hay más opciones, tal vez mejores, ¿no? Tal vez un poco hasta más económicas, pero siempre estamos y siempre digo que logísticamente Ecuador está en una posición bastante privilegiada, entonces estamos cerca de Panamá, o sea, cerca de entonces funciona de una forma que realmente está un poquito más atractivo en esa parte. Santiago, ha sido un gustazo que tenerte aquí, realmente creo que el tema de importación es, como digo, súper amplio, puedes hablar 3 días del tema y habrá tips, habrá curiosidades, habrá qué no traer, qué sí, pues todo está también, hay una legislación también como tal que hay que empaparse mucho en ese tema y hay, como dice una operatividad, yo que trabajo en una empresa, mi amigo que está en Comex está que la DAE, que el BL, que ni sé qué, entonces hay un montón de cosas ahí que son muy propias de ese mundo, pero que realmente hay que empaparse o asesorarse con alguien que sepa. Santiago, ha sido un gusto que nos acompañes, realmente es un tema súper interesante y te agradezco por haber venido el día de hoy. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Jair, por el espacio. Un gran saludo a todos y si necesitan de mi apoyo, pues con mucho gusto, a las órdenes. Y así llegamos al final de un nuevo episodio. Recuerda que puedes encontrar este podcast tanto en YouTube como en Spotify como Escuela Link. También estamos en Instagram y en Facebook como Link Consultora. Y los hosts, tanto Jair Aldaz como Alfredo Quito, en todas las redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.